¿Qué le pasa al alma cuando nadie la mira? ¿Y si el verdadero infierno no fuera un lugar, sino un silencio interno donde te encuentras contigo mismo? ¿Será que ya superaste el dolor más grande de tu vida, pero aún no te diste cuenta? Carl Jung decía, no hay despertar de la conciencia sin dolor. Y quizá tú ya lo hayas sentido en carne propia, no como una teoría bonita para compartir en redes sociales, sino como una realidad cruda, vivida en madrugadas de insomnio, cuando el mundo duerme y solo quedan las preguntas que nunca quisieron callar. Todos, en algún momento enfrentamos una prueba invisible. No es de esas que los demás aplauden cuando las superas, es la que atraviesas solo, en silencio. Aquella que no deja cicatrices visibles, pero reorganiza todo tu mundo interno. Es el tipo de dolor que nadie te enseña a soportar, porque exige más que resistencia, exige rendición. Tal vez estés aquí porque algo dentro de ti se cansó de fingir normalidad, porque empezaste a notar que ciertos dolores no desaparecen, se transforman. Y en ese proceso alquímico nace algo valioso, una versión tuya que ya no necesita demostrarse nada, una presencia que no se aferra a máscaras, que no teme la oscuridad, porque aprendió a ver en la oscuridad. Este video no es un manual, ni un mapa exacto, es un espejo, una invitación, un susurro. Vamos a recorrer juntos las señales casi imperceptibles de que tal vez, solo tal vez, ya hayas superado la prueba más dolorosa de tu alma, sin siquiera saberlo. Ahora prepárate, respira, cierra los ojos por un momento si quieres. Vamos a entrar en un territorio sagrado, aquel donde te reencuentras con la parte más olvidada de ti mismo y descubres que siempre estuvo ahí, esperando que la escucharas. Hay dolores que no gritan, no sangran, no piden ayuda, simplemente permanecen, silenciosos, como si fueran parte del aire que respiras. Despiertas con ellos, vives con ellos y te duermes fingiendo que no existen. Y quizá, por mucho tiempo, creíste que solo era cansancio, estrés o un malestar inexplicable del alma, pero Carl Jung lo sabía. Sabía que hay sufrimientos que no existen para ser curados, sino para iniciarnos. La herida es la moneda con la que el alma paga por un pedazo de sabiduría, decía él. Y esa sabiduría nunca llega de forma elegante, llega en el colapso, en la rendición, en el momento en que ya no sabes quién eres. Tal vez comenzó despacio, una incomodidad con lo que antes te parecía normal, esa sensación de que fingías pertenecer a una vida que no era tuya, o quizá todo se derrumbó de golpe, una pérdida, una traición, un vacío que lo devoró todo. No importa cómo empezó, lo que importa es que fuiste lanzado a un proceso que nadie vio, no hubo público, no hubo rituales, pero ahí, entre cuatro paredes y el sonido ahogado de tu respiración, algo empezó a morir dentro de ti, y era necesario, porque para Jung, lo que muere no eres tú, es la ilusión que habías creado de ti mismo. Esos son los momentos en los que la vida apaga el ruido del mundo para que, por fin, escuches lo que tu alma intenta decirte. Y ella no susurra palabras bonitas, confronta, desnuda, señala los lugares donde te mentiste a ti mismo, donde te abandonaste para encajar en el molde de alguien más, donde intentaste ser amado siendo todo, menos tú. No lo sabías, pero estabas atravesando la más antigua de las travesías humanas, la iniciación. No aquella que te entrega diplomas o glorias visibles, sino la iniciación interna, el camino solitario donde el ego se disuelve para que el verdadero yo pueda nacer. ¿Conoces esa sensación de estar suspendido, donde nada parece tener sentido, donde incluso respirar parece requerir esfuerzo? Jung llamaba a eso nigredo, la fase negra de la alquimia psíquica. Es ahí donde todo se disuelve para que lo esencial pueda emerger. Y quizá estés saliendo de esa oscuridad ahora, sin darte cuenta. Has empezado a sentir extraños tus viejos hábitos, tus antiguas compañías, tus sueños pasados. Has sentido que algo en ti cambió, aunque el mundo afuera siga igual. Esa es la marca de quien atravesó el fuego. No necesitas fuegos artificiales para validar esa transformación. Tu calma habla por ti. Tu silencio tiene peso. Tu presencia incomoda a quienes aún no se han atrevido a mirar su propia oscuridad. El dolor te inició en una nueva forma de existir, más auténtica, más silenciosa, más poderosa. Y eso, tal vez, sea la señal más grande de todas. Aprendiste a confiar en el vacío, a respetar el silencio, a dejar de correr detrás de respuestas y, finalmente, a escuchar las preguntas. Sí, el alma habla, pero solo cuando estás lo suficientemente en silencio para oírla. Si llegaste hasta aquí,
Respira profundo. No hay prisa. Esto no es una carrera espiritual. Es un regreso. Y si duele, es porque estás exactamente donde necesitas estar. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Has notado cómo hay personas que cargan con un silencio diferente? No ese silencio incómodo de quien no sabe qué decir, sino el silencio profundo de quien ya se ha enfrentado a sí mismo y ha sobrevivido. Ese es uno de los primeros signos de que algo cambió en ti. Las palabras se vuelven innecesarias, porque tu presencia empieza a hablar por sí sola. La verdadera transformación es invisible. No publica fotos, no anuncia logros, no colecciona trofeos. Sucede en la frecuencia del alma, y por eso mismo, pocos se dan cuenta cuando ocurre. Pero algo en ti cambia de verdad. Es casi como si el mundo todavía esperara tu versión antigua, pero ella ya no está ahí. Carl Jung decía que el nacimiento del verdadero ser ocurre en silencio, y es ese silencio el que empieza a llenar tus días. Ya no sientes la necesidad de explicar tanto, de justificarte, de convencer a los demás de que tienes razón, de que estás curado, evolucionado, bien, porque ahora simplemente eres. Las personas comienzan a extrañarse de tu tranquilidad, de tu mirada más atenta, de tu manera calma, a veces incluso distante, pero no es distancia, es centramento. Ya no reaccionas como antes, no entras en discusiones vacías, no sientes la urgencia de probar tu valor, y eso confunde a quienes todavía miden la vida por la intensidad del drama. Hay una nueva ligereza en ti, aunque el mundo afuera siga siendo pesado. Caminas con más presencia, pero con menos ruido. Hablas menos, pero sientes más. Abrazas más, pero te entregas menos al caos ajeno. Y eso no es frialdad, es discernimiento. La sabiduría de quien aprendió, a través del dolor, a distinguir lo que viene de adentro de lo que solo resuena desde fuera. Ese es uno de los grandes paradoxos del proceso de individuación que tanto estudió Jung. Cuanto más te conoces, más te conviertes en un misterio para los demás. Pero al mismo tiempo, tu simple presencia empieza a tocar a aquellos que aún no saben ponerle nombre a lo que sienten. Te conviertes en una especie de espejo vivo, un reflejo de lo que es posible ser cuando uno deja de huir de su propia sombra. Y quizá la mayor de esas señales invisibles sea tu capacidad de estar solo, sin sentirte solitario. El silencio que antes dolía, ahora nutre. La soledad que antes aplastaba, ahora cura. Descubres que ya no necesitas el ruido del mundo para sentirte vivo, porque hay un pulso interno, firme y constante, que late dentro de ti, y es suficiente. Ese pulso es lo que Jung llamaba el centro regulador de la psique, aquello que te guía desde adentro, incluso cuando todo afuera parece incierto. Sientes cuando te estás alejando de ti, y sientes cuando regresas, y comienzas a vivir como quien baila con su propia alma, con un sentido interno de orientación que ya no depende de la aprobación, de la prisa ni del aplauso. Otros quizá nunca lo entiendan, tal vez incluso cuestionen esta tu nueva etapa, pero no estás en ninguna etapa, estás siendo, por primera vez, y eso basta. Estás menos interesado en ganar discusiones y más en cultivar paz, menos preocupado por ser aceptado y más por ser íntegro, menos disponible para agradar y más completo para amar. Y las personas correctas se darán cuenta de eso, no por lo que dices, sino por lo que vibras. Ese es el signo más sutil y más poderoso de tu transformación. Ya no necesitas convencer a nadie de que cambiaste. Tu energía ya lo está haciendo por ti. ¿Recuerdas la primera vez que te viste haciendo algo que juraste que nunca harías? Ese momento exacto en el que te diste cuenta de que también eres capaz de mentir, de manipular, de herir. Tal vez sentiste vergüenza, culpa, quizá hasta te odiaste un poco. Pero Jung diría que fue ahí donde comenzó tu verdadera jornada,
La sombra es todo aquello que el individuo no reconoce en sí mismo, pero que existe dentro de él. No es bonito, no es cómodo, pero es verdadero. La mayor ilusión que cargamos es la de creer que somos solo luz, que somos únicamente buenas intenciones, que la maldad, el egoísmo, la envidia, son defectos de los otros. Pero, ¿y si te dijera que precisamente esa negación de mirar la oscuridad es lo que más nos aleja de la verdadera luz? Integrar la sombra no es hundirse en ella, es tener el valor de mirarte con ojos desnudos, sin barnices espirituales, sin filtros morales, sin la fantasía de perfección. Es admitir que tú también sientes rabia, que alguna vez deseaste venganza, que alguna vez quisiste ver sufrir al otro, y no para culparte por ello, sino para entender que esos impulsos no son monstruos que deben encerrarse. Son partes tuyas que piden conciencia. La sombra ignorada actúa por detrás, pero la sombra aceptada se transforma en fuerza. ¿Recuerdas esa furia reprimida tuya? Puede convertirse en el coraje para romper ciclos. Tu envidia puede señalarte justo dónde abandonaste tus propios sueños. Tu arrogancia podría estar intentando proteger una herida antigua que nunca fue escuchada. Carl Jung dedicó su vida a mostrarnos que el ser humano solo se vuelve completo cuando deja de elegir entre ser luz o ser oscuridad y comienza a habitar el punto intermedio donde reside la verdad. Él llamaba a eso la tensión de los opuestos, y es en esa tensión donde nace el self, el verdadero yo, no el ego inflado ni el yo negado, sino la síntesis viva de las contradicciones que te forman. ¿Has notado cómo, después de ciertas experiencias dolorosas, tus emociones se volvieron más complejas? Ya no explotas por cualquier cosa, pero tampoco te tragas todo. Sientes con más profundidad, pero ya no te ahogas. Reaccionas menos, pero percibes más. Esa es la evidencia de que estás aprendiendo a bailar con tu sombra, a escuchar lo que quiere decir, sin dejar que dirija tu vida. Es sutil, pero poderoso. Ya no necesitas esconderte, ni exagerar tus virtudes, ni fingir ser bueno todo el tiempo. Has entendido que ser humano es más importante que parecer iluminado. Y eso, irónicamente, es lo que te vuelve más confiable, más presente, más real. Las personas lo sienten. No saben explicarlo, pero confían, porque intuyen que ya visitaste tus propios abismos, y por eso puedes acompañar los abismos de los demás sin huir. Te vuelves más paciente con el dolor ajeno, más empático con las fallas humanas, más compasivo con las imperfecciones que antes te irritaban, porque ya miraste las tuyas y sobreviviste. Ese es el poder de quien integró su sombra. Ya no necesitas luchar para ser bueno. Solo necesitas elegir conscientemente qué quieres alimentar, y en esa elección diaria, no perfecta pero honesta, te vuelves completo. Y la completitud, amigo mío, es lo que más sana en este mundo. Llega un momento, y quizá estés en él ahora, en que el dolor ya no te asusta, no porque haya dejado de doler, sino porque tú dejaste de huir, aprendiste a quedarte, a respirar en medio de la tormenta, a permanecer en silencio mientras todo dentro de ti gritaba, y ese aprendizaje silencioso te dio algo que nadie puede quitarte: presencia. Carl Jung decía que aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino, y el hecho de que hayas mirado de frente tu sombra, tu soledad, tu dolor, significa que cambiaste el rumbo de tu destino. Ya no estás a merced de la repetición, estás empezando a elegir. Pero, ¿qué viene después de la travesía? ¿Qué sucede cuando ya enfrentaste los abismos, integraste la sombra y hiciste las paces con el silencio? Llega la hora de ser el fuego. Sí, fuiste quemado, quebrado por dentro. Hubo partes de ti que murieron en el camino, pero ahora algo dentro de ti brilla, y no es un brillo de euforia, es una luz interna, firme, casi imperceptible para quien vive en la superficie, pero inconfundible para quien ya se ha sumergido. Ya no buscas ser luz para los demás, eres calor, abrazas, iluminas, sin hacer ruido. Te has convertido en ese tipo de persona que transforma un lugar solo con su presencia, no porque hable bonito, sino porque vive lo que dice, incluso cuando no pronuncia una sola palabra. No impones, inspiras. La fuerza que llevas ahora es diferente de aquella que el mundo tanto valora. No es fuerza de control, ni de conquista. Es una fuerza que nace de la rendición, del vaciamiento, de la caída y de la elección consciente de levantarte, no como quien vuelve a ser lo que era, sino como quien acepta ser lo que siempre fue. Ya no necesitas demostrar que eres fuerte, porque descubriste tu invulnerabilidad justo donde antes eras frágil, en sentir. Puedes llorar sin colapsar, puedes amar sin perderte,
puedes decir no, sin culpa, y puedes irte, sin romperte. Esa es la verdadera libertad que nace después del dolor profundo, la libertad de ser completo. Incluso cuando la vida insiste en dividirte, te conviertes en referencia para quienes aún están perdidos. Y no porque tengas todas las respuestas, sino porque aprendiste a escuchar las preguntas correctas. Las personas empezarán a buscarte. Algunas no sabrán explicar por qué, otras intentarán descifrar qué tienes de diferente, pero tú lo sabrás. Eres el fuego que ya no quema por descontrol, sino que arde por claridad. El fuego que ilumina caminos, no para que te sigan, sino para que cada quien encuentre el suyo, y quizá, en algún momento, percibas algo aún más profundo, que todo lo que te sucedió, todo, formaba parte de la preparación para este instante exacto. No como un destino fijo, sino como una alquimia viva. Te forjaste en el calor de tu propia oscuridad, y ahora es tiempo de irradiar, no para salvar al mundo, ni para cargar a nadie, sino para ser la prueba viva de que es posible atravesar y seguir de pie. Carl Jung llamó a este estado individuación, cuando el ser se convierte en lo que siempre fue, sin confundirse con lo que el mundo esperaba de él. Es el fin de la actuación y el comienzo de la existencia plena. Ya pasaste por el fuego. Ahora es hora de ser el fuego. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya sabía lo que este video solo te ayudó a recordar. No fue un nuevo aprendizaje, fue un reconocimiento, como si, en el fondo, ya supieras que sobreviviste a la prueba más dolorosa de tu alma, pero necesitabas palabras que le pusieran nombre a ese sentir. Atravesaste la oscuridad, no la que los demás ven, sino aquella que nadie presencia. Caíste en silencios que parecían eternos. Enfrentaste noches que duraron años dentro de tu pecho. Y aún así, estás aquí, respirando, escuchando, sintiendo. El mundo enseña que las grandes conquistas son visibles. Casas, diplomas, aplausos, metas. Pero Jung nos enseñó otra cosa. Nos mostró que el mayor de todos los logros es invisible. Convertirse en quien realmente eres y convertirse en quien se es exige perder todo aquello que creías ser. Exige quemar las fantasías, los papeles, las armaduras. Exige mirarte al espejo y no reconocer quién te has vuelto, hasta recordar que debajo de todas las capas siempre hubo una esencia esperándote. No eres un simple sobreviviente, eres un iniciado. Descendiste a tu propio infierno interior y regresaste con algo raro, discernimiento, no sobre cómo funciona el mundo, sino sobre cómo funcionas tú frente a él. Ahora, al mirar atrás, entiendes. Cada caída tuvo propósito. Cada pérdida reveló una parte olvidada de ti. Cada silencio forzado abrió un espacio sagrado donde tu alma, finalmente, pudo hablar. No eres perfecto. Y no necesitas serlo. Eres completo. Y ser completo es la forma más noble de existir. El dolor no te destruyó, te reconfiguró. Hoy ya no llevas certezas, pero llevas paz. Ya no necesitas demostrar, ya no necesitas correr, porque encontraste un lugar interno donde simplemente puedes estar. Y eso quizá sea el mayor milagro. Te reencontraste. Y al reencontrarte, te liberaste. Lo que Jung llamó individuación no es un destino final, sino una manera de vivir. Es cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres. Es cuando te das cuenta de que tu camino, con todos sus tropiezos, lágrimas y silencios, tiene un valor que ninguna teoría puede medir, porque es auténtico, porque es tuyo y porque te recordó lo esencial. No necesitas más respuestas, solo necesitas honrar a quien te has convertido después de todo. Si puedo contarte algo personal, hubo un tiempo en el que yo también me perdí. No fue una pérdida dramática, nadie se dio cuenta. Seguía sonriendo, respondiendo mensajes, cumpliendo con mis tareas, pero por dentro yo ya no estaba ahí. Recuerdo una noche en particular, 3 de la madrugada, toda la ciudad dormía, y yo, ahí, mirando el techo como si fuera un espejo invertido de mi alma. No lloré, no recé, no pedí ayuda, solo guardé silencio, porque en el fondo sabía que ese dolor era mío y que nadie podía atravesarlo por mí. Fue en ese silencio donde algo empezó a cambiar, no de forma mágica, sino lentamente, como la primera luz que se cuela por la rendija de una puerta cerrada desde dentro. Poco a poco, fui reconociendo pedazos de mí que había exiliado, fui integrando verdades que dolían, pero me liberaban, y descubrí que ser fuerte no era resistir, era aceptar. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo
de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Entonces, si este video resonó contigo, si en algún momento tocó un lugar que ni siquiera sabías que necesitaba ser tocado, sabe que no fue por casualidad, fue porque, de alma a alma, nos reconocimos. Y eso es raro. Ahora, antes de irnos, necesito pedirte 3 cosas. Y no te preocupes, no voy a usar disparadores de marketing ni promesas de iluminación instantánea. Primero, si este contenido tuvo sentido para ti, dale me gusta al video, pero no porque ayude al canal. Hazlo como quien deja encendida una vela para otros que aún caminan en la oscuridad. Segundo, comenta. Cuéntame qué parte te tocó más, o comparte un fragmento de tu propio camino. A veces tu historia puede ser justo lo que salve el día de alguien que la lea. Y por último, suscríbete. Sí, para acompañar los nuevos contenidos, pero más que eso, para recordarte a ti mismo que este espacio es un punto de reconexión, un lugar seguro donde las máscaras caen y el alma respira. Y ¿ves esos videos que están apareciendo ahora en la pantalla? No son aleatorios. Uno de ellos contiene una pregunta que quizá llevas años evitando. El otro guarda una respuesta que no sabías que necesitabas escuchar. Pero no te diré cuál es cuál. Tú eliges, como siempre ha sido, como debe ser. Nos vemos en el próximo descenso, con cariño y con fuego en los ojos, ese que nace después del dolor. Hasta entonces.